Justamente en ese kilómetro, Bueno, en el 75, creo que llegaste al 76, 77, y ahí nos dimos cuenta que algo mal estaba. bien, esta es la 78. La 77 es esto, que esto sí se los dije, Estuvimos viendo rectificador de eso, onda justamente completa. eso. Imanes y todo lo demás. Sí, hasta rectificador de onda completa llegamos. Esto me Sí, acuerdo que se los dije. sí, 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 hasta esa página. La 78, ¿no? Esto es 77. 7. 77 es la que tiene el plano del rectificador Sí, 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 de onda de completa. onda completa y 78 empieza con bobinas. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Rectificador de onda completa o rectificador de media onda? ¿Quieren que lo volvamos a charlar? Y no está de más, Bien. como una ¿Cómo llave funciona un menor. diodo? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo funciona un diodo? Eh, Buenísimo. Como una llave. Mm, Básicamente No me gusta. que dirige la energía por un solo lado. dirige la energía, más que por un solo lado, dirige la energía hacia un solo lado. Claro, En una sola No dirección, termina, sí. sí, no termina de ser una llave, Julito, por el hecho de que nosotros no tomamos control sobre el ¿Sabes diodo. cuando tomas control? Llave es Solamente, cualquier cosa en la que interrumpa a alguien, o yo, o el ¿me que sea, entendés? O un o la componente computadora. cualquiera que venga señal de otro lado y pegues un relé. ¿Sabés qué es lo que viene en escala, Julito? Que si es una llave, el transistor. Un transistor son, si lo quieren imaginar o si lo quieren ver de cierta manera, son como una juntura de dos diodos. El diodo común tiene una juntura PN, ¿sí? Un positivo y un negativo, del cual de un lado está el ánodo y del otro lado está el cátodo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mm. Tiene una juntura P y una juntura N, una positiva y una negativa. La corriente cuando circula de la positiva del lado N al lado P puede pasar perfectamente. ¿Sí? Ujú. Mírenlo acá. Tienen el polo positivo de la batería y el polo negativo de la batería. Viene positivo, ingresa a la zona P, atraviesa la zona N como si fuera una llave cerrada. ¿Ven que está cerrada la llave? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque acá permite el paso de corriente. Si lo conectasen al revés, les quedaría como una llave abierta, pero esto no es controlable, por eso es que no es una llave. El transistor es una mezcla de dos diodos, una juntura NPN o PNP. ¿Sí? Eso sí es una llave, Julito. Entonces, hasta ahí bien. El diodo permite la circulación de corriente en un solo sentido. Hasta ahí genial. Si ustedes pusieran un generador de alterna, como está acá, ustedes tendrían un semiciclo positivo y uno negativo, ¿cierto? Sí. Repetido infinitas cantidades de veces mientras el generador esté encendido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiere decir que del total de la onda, dure lo que dure, no nos importa, vamos a tener la mitad positiva y la mitad negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, estamos de Sí. acuerdo. sí, profe. Bien. Entonces, el diodo va a conducir el 50% del tiempo. Claro. Medio semiciclo es positivo, medio semiciclo es negativo. Conectado de esta forma, obviamente la resistencia es una carga, siempre tiene que existir, si no cuando pase la corriente es un corto, vuela toda la mierda. Por eso es que colocan la resistencia de carga. Hay mucho ruido en la línea, además. Sí, estoy en Sí, este, estoy hay en ese por micrófonos encendidos. Mucha resistencia hay. Vamos, viejo, estamos 30 del 6 y seguimos con el micrófono. Son duros los pibes.
Alguno está haciendo la clase y viene la novela, me parece. Ahí creo que lo solucioné, perdón, ¿eh? Ahí está Ah, silencioso. volviendo al tema, entonces, vamos a decir que el diodo va a conducir el 50% de lo que dura una onda completa. El semiciclo positivo va a poder pasar perfectamente, siempre que haya más diferencia de potencial de este lado que de este lado, la corriente va a fluir, ¿sí? El otro semiciclo, como va a ser negativo, no va a fluir. Entonces, si ustedes pusieran acá un osciloscopio, verían dibujada esta señal. El semiciclo positivo pasa, el negativo queda en cero. El semiciclo positivo pasa, el negativo queda en cero. Lo cual, si quisieran sacar una continua de esto, sería un dolor de pelotas. ¿Por qué? Porque oscilaría demasiado en el tiempo. Tendría mucha diferencia entre el pico positivo y lo que tarda en recuperar. ¿Sí? Entonces, lo próximo que se hace es un rectificador de onda completa. Es un paquete de 4 diodos conectado de una forma particular. ¿Qué condición tiene esto? Semiciclo positivo, acá va a haber positivo y de acá va a haber negativo, ¿sí? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿sí? Cuando acá haya positivo, va a venir hacia el punto A del puente de diodo. Por D3 no va a poder pasar porque está a la inversa. El único camino que le va a quedar es de 1 hacia el punto C. No puede bajar hacia D4 porque también está en inversa, y quiere decir que el único camino que le queda a la corriente es seguir hacia la resistencia de carga, RL. ¿Sí? Acá va a haber negativo. En el mismo momento que acá haya positivo, acá va a haber negativo. El negativo va a entrar hacia el punto B. Como es negativo, no va a poder ir por D4 porque está a la inversa al diodo. Va a ir por D2. Sube hacia el punto D, por D3 no puede ir por lógicas razones, igual que se cumple con D4, entonces va a ir hacia la resistencia de carga. Cuando cambia la polaridad y acá hay un semiciclo negativo, acá va a estar el positivo, se van a invertir. Cuando por acá, en la otra mitad del ciclo, salga negativo, va a entrar por A, negativo, salga, sí, negativo, tensión negativa. Va a entrar por A y como es negativo no va a poder circular por D1, porque el diodo está conectado a la inversa, va a elegir ir por D3, ¿sí? D3 llegando al punto D, por D2 no va a poder pasar por obvias razones y va a llegar hasta la resistencia. Se sigue cumpliendo que el negativo queda debajo. Positivo va a salir por acá, en ese caso, hacia el punto B, no puede entrar por D2, va a salir por D4 hacia el punto C, llegando a la resistencia. Quiere decir que cuando ustedes se paren en la resistencia, de este lado siempre va a haber positivo y de este lado siempre va a haber negativo. No importa en qué momento se encuentre la onda senoidal, por cómo están conectados los diodos, siempre va a estar alimentado con un serrucho positivo acá y un serrucho negativo acá. ¿Por qué un serrucho? Porque van a ver esto. De las sucesivas ondas senoidales que existen, va a recortar partes negativas y positivas, pero si ustedes miden de un lado la resistencia, siempre van a tener una positiva, y si miden del lado abajo la resistencia, van a tener esto, pero invertido. Así, con las pancitas para abajo. ¿Sí? De ahí en adelante viene lo que se conoce como la etapa de filtrado. Cuando hablamos de fuentes, ¿no? De alimentación, lo primero que tenemos es un puente rectificador de diodo. Nosotros hicimos una fuente partida en la secundaria, más o menos 15 y punto medio, para alimentar el amplificador que armábamos nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos un transformador de 220 a 24. De ahí salíamos, teníamos un puente de diodo, rectificador, y después de eso teníamos la etapa de filtrado, que eran dos capacitores y creo que eran 4 resistencias.
Eso es lo que termina haciendo este serrucho que ven acá, una señal mucho más armónica. Como lo hablábamos ya desde un tiempo al principio de año, siempre recuerden que la única continua pura que existe es la generada por una reacción química. El resto son senoidales rectificadas, filtradas n cantidad de veces con n precisión, pero no son continuas puras. O sea, si lo buscan fino, siempre va a existir un ripple, por más chico que sea. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Bien. No, Principios de las bobinas de inducción, autoinducción e inducción mutua. Principio de la bobina de inducción. Apoyándonos en los saberes previos de inducción electromagnética, podemos ver cómo trabajan las bobinas de encendido. Una bobina de encendido de un vehículo es un transformador de elevación. ¿Se acuerdan que les dije un día que hay tres tipos de transformadores? Disminuidores, separadores y elevadores. De 220 a 24 es un disminuidor, de 12 a 2 es un separador y de 12 a 24.000 volts es un elevador. Que se encarga de aumentar la tensión del circuito eléctrico primario. Una de las características principales de los transformadores es la relación de transformación, que relaciona la tensión del devanado primario con la del devanado secundario. O también, otra forma de decirlo, es el número de espiras de uno y otro. La relación de transformación la podemos expresar de la siguiente manera. Bueno, ahí les da el número. Tienen el devanado primario, un núcleo, el devanado secundario, ¿sí? Flujo magnético circulando por dentro. Lo que van a tener acá es un control sobre el circuito primario y cada vez que ustedes cierren o abran este circuito, la energía acumulada se va a transformar en forma de inducción en el devanado secundario. Y por acá va a salir la alta tensión que va a las bujías en una bobina encendido. ¿Sí? Particularidades de cualquier bobina de encendido comprenden un primario y un secundario. El primario consta de pocas vueltas y alambre grueso, baja resistencia, ¿sí? Sección grande, largo poco, baja resistencia, y un secundario que consta de muchas más vueltas, en el orden a veces de los miles de vueltas por una del primario, un alambre mucho más fino de sección y por lógica mucha más resistencia. Así se construye una bobina de encendido automotriz, de la época que sea. Es cómo está constituido el transformador internamente. Cuando midan resistencia de primario van a encontrar que es baja, cuando midan resistencia de secundario van a encontrar que es alta. El día de las mediciones había algunas bobinas que les daban mediciones en el orden de los cientos de ohm